Preguntas. Rabino, Yahuwah de los Sebaot Todopoderoso es la palabra. Yahushua Hamashiach es la palabra. La Ruach HaKadosh de la consolación de Yahuwah es el poder de la palabra. ¿Cuál es la pregunta? Que él, ahí dice, bueno, le voy a decir, el verbo es la palabra, es palabra, el verbo es la palabra. Sí, lógico. En Dice la escritura Yohanan, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, se hizo carne. La palabra de Yahuwah se manifestó en la persona de Yahushua Hamashiach. Por eso es que Rasaúl dice que lo invisible, la palabra, que es invisible, la voz, lo que nosotros estamos oyendo ahorita, la voz, lo invisible de Yahuwah lo hizo visible Yahushua Hamashiach. Es lo mismo, la palabra de Yahuwah la hizo visible Yahushua Hamashiach. ¿Entiende? Pero es que cuando los talmidín le preguntaron, muéstranos al Abba Yahuwah, porque usted habla y habla y habla del Abba Yahuwah. Entonces les dice, el Abba Yahuwah y yo, Ejad Basar somos uno solo, porque es el mismo, ¿entiende? Se hizo visible en la persona de Yahushua Mashiach, porque él no podía, Yahuwah no puede venir, Yahuwah personalmente no puede venir al planeta Tierra porque, venga, se lo muestro, está en el libro de Isaías, se lo voy a leer yo mismo, se lo voy a leer, Isaías 66. Dice así, Isaías 66:1, dice, Yahuwah dijo, y dijo así Yahuwah, el chamaín, el trono, el chamaín es mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies. O sea que si Yahuwah es tan grande que el trono, la cabeza, está en el chamá, en el noveno cielo, y la tierra es el último, es el primero. Del primero al noveno, eso hay una distancia tremendamente grande en el macrouniverso de Yahuwah. Entonces, si el cielo es el trono de Yahuwah, la cabeza, y en los pies está la tierra, entonces Yahuwah no cabe en esta tierra. Entonces tenía que hacerse en la persona de Yahushua Mashiach. Yo cuento una historia de un hombre que estaban haciendo una carretera nueva. Las carreteras nuevas, cuando se hacen en pastizales y en montañas y en selvas, va el tractor atrás y un guía adelante. El guía le está diciendo al tractor si puede seguir o no, porque si cae en un hueco se va el tractor con tú y motorista al hueco. Entonces él vio un enjambre de hormigas. Entonces comenzó a decirle a las hormigas, hormiguitas, viene el tractor, quítense de ahí, quítense de ahí. Y las hormiguitas pues no le hicieron caso. Entonces trajo un baldado de agua y les echó agua, un diluvio, le echó el diluvio del agua, inundó para que se corrieran y las hormigas siguieron ahí. Entonces el hombre se puso a pensar, ¿cómo hago yo, hombre, para que las hormigas me entiendan? Y dijo, la única manera de que ellas me entiendan es yo, hombre, hacerme hormiga. Así pasó con Yahuwah. La única manera de que el pueblo de Israel o el mundo entero, los seres humanos, creyeran en Yahuwah es que Yahuwah se convirtiera en uno de ellos, en una hormiga, en un ser humano, en Yahushua, y les hablara cara a cara. Pero sin embargo, él vino y les habló cara a cara y lo que hicieron fue asesinarlo, matarlo. Entonces el hombre se volvió en hormiga para que las hormigas le pudieran entender su lenguaje y Yahuwah se convirtió en Yahushua para que le pudieran entender su lenguaje, porque de lo contrario el hombre no cabía en el hormiguero como Yahuwah no cabía en la tierra. ¿Entiendes? Omein, no, no, porque en la Besorá de Yohanan dice, habla del principio, en Bereshit, cuando en la creación, Sí. dice, era el verbo es palabra, y el verbo, la palabra, era con Yahuwah, y Yahuwah era, y el verbo era Yahuwah. Ahí lo envió al Ben, a Yahushua, con la palabra, Sí. a predicar la palabra, las buenas nuevas. Sí. Luego le envió la Rúa, el poder de la palabra. Bueno, déjeme leérselo como está en la Hatorah para que usted lo pueda entender, ¿ok? Yo lo leo como está en la Amén. Hatorah. Déjeme leérselo. Amén. Voy a leer Yohanan 1:1. Dice, en el principio, en hebreos se dice Bereshit.
como dice en Génesis 1:1, en el principio, es el Torah viviente. En hebreo se dice en el principio Hayá, Hamistá, Hayá. Hayá, Hamistá, Hayá. En el principio era el Torah viviente, el Torah vivo. Sigue diciendo, Beja Torah Hayá, y el Torah viviente, Hayá in Yahuwah, es con Yahuwah. El Torah viviente es con Yahuwah. Y sigue diciendo, Beja Torah Hayá, y el Torah viviente, Hayá Alesta Yahuwah. El Torah viviente es Yahuwah. 1:2. Dice, Alestat Selen Yahushua. Entonces dice Yahushua mismo, Hayamin Berechit, Alestaf. Yahushua mismo es desde el principio Yahuwah. ¿Sí ves que cómo cambian las cosas? Desde el principio, ¿por qué? Porque le voy a leer ahora Bereshit 1:1 para que ustedes puedan entender este misterio. En Bereshit 1:1 está escrito en 7 palabras hebreas. Se las voy a leer. Elkin, Reshit, Baraf, Aletav, Hachamain, Bek, Aletav, Haares. 7 palabras. Pero la palabra número 4 y la palabra número 6 es la palabra Aletav. La palabra Aletav está hablando de Yahushua. O sea que si nosotros podemos leerla en otra forma, esto quiere decir que Yahushua sabiamente crea Yahushua el fuego y el agua, Yahushua la tierra. O sea que desde el principio, como dice Juan capítulo 1:1, desde el principio del comienzo en Bereshit 1:1 estaba Yahushua, porque es que estaba Yahushua y estaba la Ruach HaKodesh. Es como si no pasara esto en la vida real. Como si usted estuviera frente a un encendedor de luz, cuando usted va a encender la luz de su casa. Usted se para al frente del encendedor y enciende la luz y la luz prende. Usted hace el papel de Yahuwah, que activa la energía. La energía es la Ruach HaKodesh y la luz cuando prende es Yahushua. Los tres, que no podemos decir que son tres en uno, los tres cumplen una función completamente diferente, pero los tres al unirlos es la misma persona. ¿Entiende? El Abba Yahuwah, como Abba hace el papel de Abba y Yahuwah, Abba habló a Moshe y a Aarón diciendo, pero también dice el Torah, y Yahushua dijo, habló Yahushua, pero también en el libro de Revelaciones capítulo, lo leímos ahorita, 2:7, 2:17, dice, y la Ruach HaKodesh dijo, o sea que la Ruach HaKodesh también tiene cómo decir las cosas. Aunque el Yahuwah hace el papel de papá, la Ruach hace el papel de mamá y Yahushua hace el papel de hijo, los tres en una función es la misma persona, que hacen funciones completamente diferentes, pero en el principio que el Torah era el Torah vivo, el Torah es con Yahuwah, el Torah es Yahuwah y Yahushua Hamashiach es el mismo principio, es en el principio Yahuwah. ¿Entendido? Es un enredo de palabras, pero la verdad es esa. El verbo o la voz de Yahuwah se hizo carne y habitó con nosotros. El verbo, la palabra. Eso es lo que quiere decir Juan capítulo 1:1. O sea que la mayoría de personas tienen la palabra, pero la tienen sin el poder de la palabra, que es la rúa. Cuando nacen de nuevo, ahí viene el poder de la palabra. Se activa la energía, el poder. Perfecto, usted lo definió perfectamente. Se lo voy a decir en otro pasaje, pero esa es la verdad. Llegó Nicodemos, que era el segundo en el mando en el Sanedrín en Israel, cuando estaba Yahushua en vida. Llegó y les dijo a la gente allá, al Sanedrín, les dijo, oiga, tengan mucho cuidado porque de pronto este varón
es más de lo que nosotros pensamos. No se metan con él. Sin embargo, ellos se metieron con él. Entonces, él preocupado para que no le hicieran daño, el Sanedrín a Yahushua se le presenta en un Shabbat, en las horas de la noche, Yahushua en oscura, para que nadie lo viera, se le presenta de noche y le dice, Yahushua, Marchá, ¿qué debo hacer para heredar la vida perpetua? Porque él sabía muchas cosas, pero no sabía el camino para heredar la vida perpetua. Entonces le dice, pues, nazca de nuevo. Y el hombre le dice, pero ¿cómo así? Meterme en el vientre de mi madre otra vez y nacer de nuevo. Entonces le dijo, Yahushua le dice, siendo usted un maestro del Torá de Yahuwah, siendo un maestro del Sanedrín, siendo usted un rabino de rabinos, ¿no sabe esto que es tan simple? Esto se hace, dice, con el agua y la rúa. Entonces él tampoco entendió. Dijo, pero ¿cómo así con el agua y la rúa? ¿Qué es lo que dijo? El agua es el Torá, porque de sus ríos saltarán, porque de su interior saltarán ríos que salten para vida perpetua. El Torá es como el agua, como los ríos. Pero esta Torá, como los ríos, tenemos que verla a través de la Ruach HaKodesh, porque si usted no la ve, esa Torá que ve todo el mundo, no la ve con los ojos de la Ruach HaKodesh, usted no va a ver absolutamente nada. Por eso es la diferencia, yo marco la diferencia en el mundo entero, marco la diferencia precisamente ahí, porque yo cada vez que veo un verso del Torá, un pasaje del Torá, todo lo relaciono cuando la Ruach HaKodesh me dice, así es que tiene que verlo usted. Entonces yo lo veo de esa forma cuando ella me lo muestra. Pero si yo no tuviera la Ruach HaKodesh o cómo acudir a la Ruach HaKodesh, yo no podría ver nada y sería igual de ciego a todos los ciegos que hay en el mundo entero. Sería exactamente igual a ellos, ¿entiendes? Pero ya con la Ruach HaKodesh ya veo las cosas completamente diferentes. Preguntas. Así es, ahí está el secreto, en nacer de nuevo de la rúa, de la Majim y de la rúa. Ahí está el secreto. Perfecto. Por eso dijo el Marjá, mis dabar son rúa y son vida. Exactamente. Exactamente. Usted está diciendo la verdad, varón. Toda Rabba Yahuwah. Preguntas. Y se me dio la... Hable más duro que no lo oigo, sierva. ¿Me escucha? Hable más duro. ¿Ahora me escucha? Sí. Bueno, una pregunta. ¿En qué se basan los creyentes cristianos para decir que el Torá está abolido? ¿De qué escritura se agarran ellos para que digan que el pacto inicial está abolido? Esa es mi pregunta. ¿Alguien oyó lo que ella dijo? Porque yo no lo alcancé a oír. Sí. Dice que de qué pasó se agarran los cristianos para decir que el Viejo Testamento fue abolido. Bueno, no sé, porque yo no sé qué pensarán ellos. Yo sé lo que yo sí sé. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 5. Mateo 5:17. Dice así: no piensen que yo he venido a abrogar el Torá y los Neviín. No he venido a abrogar, sino a cumplirla tal y en su totalidad como fue diseñada desde el principio. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una yod ni una dalet pasará del Torá hasta que todo esto sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mis bots muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el Malhut de Yahuwah, mas cualquiera que haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de Yahuwah, en el Malhut de Yahuwah. Él dijo que él no ha venido a violar el Torá, él no vino a violarla. Porque si Yahushua Hamashiach hubiera venido a violarla, entonces Yahushua sería un mentiroso. Pero él no vino a violar absolutamente nada, él vino a cumplirla, él no vino a violarla. Entonces, el Torá de Yahuwah se cumple por encima
del que sea se cumple. Por encima del que venga se cumple. Él va a hacer respetar su palabra, quieran la aceptar o no ellos. Quieran agachar su cabeza ellos o no, ellos tienen que aceptar la palabra de Yahuwah, porque Yahuwah no la va a cambiar, ni va, él dice que no es viejo para arrepentirse, ni es tardo, ni se ha demorado para cumplirla. Él la va a cumplir, quieranlo o no, ellos acéptenla o no. La gracia, ellos hablan de la gracia, que Jesús, a partir del momento en que él abolió el Torah de Yahuwah, porque vinimos por gracia. Pero si nosotros leemos el libro de Génesis capítulo 1:1, vemos que ahí dice que sabiamente creó los cielos y la tierra. Ya lo leímos ahorita. Si él creó los cielos y la tierra y no existía ningún ser humano, no fue gracia o por la Rajamín de Yahuwah, por la Jeptet de Yahuwah, que él creó un planeta para que usted y yo viviéramos. No hay gracia ahí, lógico que sí hay gracia. O sea que la gracia está desde el principio, lo que pasa es que ellos no la ven, porque ellos son ciegos, guías de ciegos. ¿Ah? Exactamente, Noé también halló gracia delante de los ojos de Yahuwah. Él halló gracia. O sea que sí hay gracia desde el principio, lo que pasa es que ellos no la pueden ver, no la ven. Listo, vamos al Torah Yahuwah, vamos al libro de Isaías capítulo 63. Abramos el Torah Yahuwah en el libro de Isaías 63. Rabino, permiso, Rabino. Dime. Rabino, permiso. Dime. Estaba buscando aquí con respecto a la pregunta que hizo la fraterna. Lo que pasa es que los cristianos, ellos confunden o malinterpretan una escritura que está en el libro de los Hebreos, Ajá. desde el 8 en adelante, que habla de que hay un nuevo pacto, que el pacto viejo ya quedó abolido, porque ellos malinterpretan eso que está allí en el libro de los Hebreos. La casa de Yahudá y la casa de Israel. Bueno, vamos a verlo. 8:13. Específicamente allí hay que leerlo todo para poder entenderlo. Bueno, yo lo puedo entender, pero ellos no lo entienden porque, bueno, sabemos que están ciegos. De hecho, Rabino, en la Biblia Reina Valera tiene un encabezado que dice el mediador de un nuevo pacto. Por eso es que ellos entonces leen esto y los confunden. Ajá. Ok, eso está en el libro de Jeremías. Ya lo leímos hoy, el libro de Jeremías 32, ¿no? Vamos a leer desde el 8. Dice, he aquí bien días, dice Yahuwah, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Yo quiero que usted me lea la Reina Valera que dice. El 8, igual como usted lo está leyendo, creo. Ok. Aquí vienen días, dice el soberano. Léalo como lo dice. ¿Cómo lo dice? Ok. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pare, ya nomás. La respuesta está ahí. Si el pacto renovado va a ser con la casa de Israel y con la casa de Yahudá, ¿qué tienen que ver los cristianos ahí? ¿Dónde están? En el libro de Mateo 10:6 y Mateo 15:24, que es la respuesta que le deben dar los cristianos, dice Yahushua que yo solamente he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ni siquiera vino por la casa de Yahudá, porque por la casa de Judá él sigue casado, él se divorció o le dio carta de divorcio a la casa de Israel y por eso es que viene él por la casa de Israel. Ahora, si Yahushua Hamashiach murió en el madero, derramó su sangre en el madero, no fue por la casa de Yahudá, sino por la casa de Israel. Y no fue por el mundo, ni fue por los cristianos. Fue por la casa de Israel, porque él vino solamente por la casa de Israel. Así que los cristianos no aparecen en ninguna parte. Hay una doctrina que se llama la doctrina del reemplazo, que ellos reemplazaron
la casa de Israel la reemplazaron por la iglesia, pero en ninguna parte aparece la palabra iglesia, ni siquiera en griego, porque en griego la palabra iglesia es la palabra eclesia. Y si ellos hubieran colocado en griego la palabra eclesia, al traducirla a la palabra eclesia, busquen un diccionario Strong, la palabra eclesia significa los de afuera. O sea que ellos hubieran salido antes de entrar. Entonces los griegos nunca pusieron la palabra eclesia, sino pusieron Yisrael. Pero los católicos, al cambiar la escritura por la Jerónimo, ellos cambiaron iglesia porque ellos se llamaban iglesia. Entonces vinieron los cristianos con Martín Lutero, que se hizo luego la Biblia del oso y toda esa cantidad de cosas. Entonces cambiaron la palabra iglesia, ya no le pusieron católica, sino le dejaron la palabra sola iglesia, diciendo que ellos, los primeros discípulos, se llamaron cristianos, que eso es mentira. ¿Entienden? O sea que ellos cambiaron toda la escritura, la cambiaron en mentira, la pluma mentirosa de ellos, para sustentar las doctrinas que ellos enseñan al nuevo amanecer que ellos están enseñando para confundir a la gente. Pero no es así, eso es mentira, todo lo que ellos enseñan es mentira. Ahora, la única manera de llevarlos a ellos, la verdad, es que la lean en la misma escritura, porque en la Reina Valera, en la King James, Mateo 10, 6, 15, 24, dice, solamente he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, aquí dice, aquí vienen días, dice Yahuwah, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Yahudá un pacto nuevo, un pacto raro, no como el pacto que hice con sus padres, ya lo hizo con ellos en los días que los tomé sacándolos de Misrayim, porque ellos permanecieron en mi pacto, ellos no permanecieron en el pacto y yo me desentí de ellos, dice Yahuwah, del cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahuwah, pondré mi Torah en su mente. Él no dijo que pondré el pacto renovado, él no dijo que pondré el Nuevo Testamento. Él no dijo, él dijo, pondré su Torah, porque la Torah la hemos violado todo el mundo. Hemos violado el Torah de Yahuwah. Entonces él tenía que volver a colocar el Torah de Yahuwah. Ahora, déjeme leérselo en otras palabras en el libro de Isaías, porque esto sí es bueno aclararlo, muy bueno. Dice Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahuwah. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en el corazón y seré para ellos Yahuwah, su creador, y ellos serán mi pueblo, no la iglesia, la casa de Israel. Y mire lo que dice el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su fraterno diciendo, conoce a Yahuwah, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahuwah, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Eso lo dice el Antiguo Testamento, no lo dice el Nuevo Testamento. Entonces vamos al mismo Jeremías. Jeremías ya lo estaba aclarando desde hace mucho tiempo. 6:16, si no me equivoco. Dice, así ha dicho Yahuwah, parecen en los halajot, y miren, y pregunten por las sendas antiguas, que es el Torah. Pregunten por el Torah. ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuál es el buen camino para llegar allá? Y anden en él. Y hallaréis shalom para vuestra alma, no para el cuerpo, no para el espíritu, para vuestra alma, porque es la que va a quedar al final del tiempo. Mas ellos dijeron, no vamos a ir, no vamos a caminar, no vamos a entrar, no nos interesa, porque él vino por gracia, para darnos gracia a nosotros. Pero ya Jeremías lo había dicho, ellos van a decir toda esa cantidad de bobadas, pero no es la verdad. Dijeron, no andaremos. No andaremos. Y así hasta el día de hoy. No. ¿Sí? Dime. Rabino, una de las cosas que, bueno, yo he tenido debate con algunos cristianos, ¿verdad? Y una de las cosas que yo le digo, usted tiene que ver a quién está dirigido. ¿Quiénes eran los hebreos? Porque ahí está claro. Nada más con el encabezado de saber que eran para los ibrín, para los hebreos. Ajá. Allí ya todo el argumento que ellos puedan tener se viene abajo. Porque ¿quiénes eran Sí. los hebreos? Los israelitas.
simplemente. El libro es para hebreos. Sí, sí, es que no es para ellos. Ellos están usurpando el Torah y Yahuwah de alguna u otra forma. No es para ellos. Esto no es para ellos. Me perdí. Rabino, Ah, ¿me permite? bueno, Aquí también hay un golpazo en el Perec 31 de Jeremías, 31-32, para los mismos cristianos, ¿no? Los que dicen que ellos tienen que ya el Torah ya no es para ellos. Porque dice, pero este es el pacto que haré con la Vallí de Israel. Después de aquellos Yamín, dice Yahuwah, daré mi Torah, o sea, el Torah que ellos no quieren aceptar, Él lo va a dar en el corazón y en la mente. lógico. Dice, daré mi ley, mi Torah en mente y lo escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Eloa y ellos serán mi pueblo. Es un trancazote también ahí para los cristianos, aunque no lo quieren aceptar, pero Yahuwah lo va a volver otra vez a poner. Exactamente. Ahí ya no hay ni coma ni tilde. Yo me quedo chiquito al lado de eso porque ya no puedo yo enseñar nada porque ya ustedes se la saben de memoria. ¿Entiende? Eso es lo que quiere decir eso. Y mi rabino, Bueno, es porque los cristianos también se justifican en la ley humana, ¿no? Por eso ellos dicen que la ley está abolida, pero ellos lo que están viendo es la ley carnal del mundo y ajá. piensan que el Torah o sea, ellos por su falta de conocimiento piensan que la Torah, porque ellos le dicen, los mesiánicos le dicen la Torah, piensan que es carnal, pero en realidad la Torá no es la verdadera, es el Torá, porque Yahuwah es varón de guerra. Luego, porque él dijo yo soy varón, él no dijo yo soy mujer, él dijo yo soy varón. Y si leímos ahorita en el libro de Juan capítulo 1, que el Torá viviente es Yahuwah, el Torá viviente es Yahuwah, entonces no se llama la Torá, se llama el Torá, porque él es él. Eso es lo que ellos no alcanzan a ver, tanto los judíos como los mesiánicos, como los cristianos. Pero mire, lo que nosotros necesitamos es subir un escalón más. Dejémoslos a ellos ahí abajo y nosotros subamos un escalón y olvidémonos de ellos. La única manera que nosotros salimos adelante es olvidándonos del cristianismo, del judaísmo, del mesianismo, del islamismo. Nosotros no necesitamos saber nada ni que ellos nos enseñen nada. Nosotros somos los que necesitamos enseñarles a ellos. ¿Entienden? Ahora, si nosotros no tenemos la capacidad de enseñarles a ellos, ahí la cosa se pone bien grave, bien fea. ¿Entienden? Pregunta si me voy para la charla porque ya nos está cogiendo las 2 de la tarde aquí y a las 6 terminamos. Rabino, ¿me permite un comentario de la escritura para aclarar esto? Respecto a la confusión de los cristianos. En la Reina Valera dice el pasuquín. Usted no dice nada, no habla nada. ¿Usted qué pasa? Voy a traer una Biblia que yo tengo. Tráigala, hable. Aquí va a poner a hablar al siervo que no quiere hablar, no entiendo por qué. Pero hable, Elmer. El pasuquín número 8 de Hebreos, Rabino, dice en el pasuquín 13, dice, al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En eso ellos se confunden que ya da por viejo el primer pacto. Sí, pero muy buen puntaje esto. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿En el viejo pacto estaba el nuevo? Es lo mismo. No. Está el pacto inicial. Está el pacto Ajá. inicial y está el pacto renovado. Quiero que usted me conteste y después me contestan otros a ver. ¿En el pacto viejo estaba el pacto nuevo, sí o no? Pues estaba el primero, ¿Sí ¿no? ¿Sí o no? Sí, Rabino. Sí estaba. Sí, ya estaba el primer pacto y pacto renovado estaba. Pero ¿cómo va a estar el pacto renovado si no imagínense, no lo habían hecho nadie? ¿Cómo estaba? No estaba. Por eso digo, no estaba. En la profecía. No, espere. ¿Sí estaba o no estaba? Dígame sí o no y vayan colgando. ¿Sí o no? Y no me digan más nada para yo explicarles. No estaba. No estaba.
Unos que sí, otros que no, Digo que perfecto. sí estaba. Ok. No estaba porque estaba, Yahushua era el Torah viviente. ¿Cómo va a estar el pacto si eso lo escribieron en el año 70 después de la muerte del Mesías? O sea, no estaba. Así es. Entonces, escúcheme, el nuevo pacto, lo que quiere decir el nuevo pacto, y está hablando del Torah de Yahuwah, y en el libro ya leímos, el libro de Éxodo capítulo 12, 49, dice que una sola Torah, pero a nosotros nos la dividieron, el pacto inicial, el pacto robado, hay una página en blanco entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero él dijo que una sola Torah. Entonces él nos va a colocar una sola Torah que empieza en el libro de Bereshit y termina en el libro de Gilgalú. ¿Entendieron? Sí, Porque el pacto, correcto. ahí en ese instante que él estaba hablando, el pacto, y lo mismo en el Jeremías, tanto en el Jeremías como en el libro de Hechos, en ninguno de los dos existía el pacto renovado. Entonces él dijo, voy a traerles un nuevo pacto, la Besorá, la buena nueva. La buena nueva es que le iba a incluir en el pacto antiguo, le iba a incluir el pacto renovado haciendo una sola Torah. Por eso es que a ellos les cuesta tanto trabajo creer en Yahushua HaMashiach. Les cuesta, y a los otros les cuesta trabajo creer en Yahuwah. A los unos no creen en el Antiguo Testamento porque está Yahuwah, que son los cristianos, y a los otros, los mesiánicos y los judíos, no creen en Yahushua porque está el nuevo pacto. Entonces, ellos nunca han visto que Él nos trajo un nuevo pacto, incluido el pacto antiguo y el pacto nuevo. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. ¿Entienden? Sí, pero Rabino, ¿eso vendría a ser el Tanakh? El Torah son los primeros 5 libros, el Taná son los libros hasta el libro de Zacarías, y el pacto renovado es el libro de Mateo hasta Revelaciones. No, el Taná es la mitad. Bueno, yo quiero compartir, mis amados, algo que está haciendo daño en el cristianismo. Ahí en Romanos capítulo 7, el verso 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, haber muerto a la ley. O sea, ahí ya está hablando mal de la ley, que dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dice así, dice, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. De este texto se agarran mucho porque dicen que la ley producía muerte. Por eso dice, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Entonces ellos quieren decirle que la ley produce pasiones pecaminosas. Aquí hay... Pero muy buen punto suyo, pero le voy a agregar lo que usted no agregó. Eso está en el libro de Romanos, ¿sí? Capítulo 7. Ok. ¿Usted leyó hasta dónde? Hasta el 6. Hasta el 13, ¿no? Desde el 4 hasta el verso 6. Ok. Ahora, leamos el 14. Mire. Dice, eso está hablando el mismo Rachaul que habló al principio, hablando de lo que las burradas que ellos están diciendo, porque ya le había pasado esto, él termina diciendo esto. Porque sabemos que el Torah es de la Ruach. El Torah es de la Ruach, lo mismo que hemos estado diciendo, que sin la Ruach no podemos leer ni ver el Torah de Yahuwah. Mas yo, dice Rachaul, mas yo soy carnal, vendido al pecado, o sea que él estaba yendo más al pecado que a las cosas espirituales de Yahuwah. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que yo hago, igual que nosotros. Cuando pecamos, metí la pata, rabino, hice lo que no debía hacer, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo mismo lo que hace. Y si yo no quiero, esto hago, apruebo que el Torah es top, tabín, es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, el pecado que mora en la iglesia cristiana,
es rechazar el Torah de Yahuwah, porque eso está en su carne pecaminosa, porque ellos no alcanzan a ver lo que nosotros sí estamos viendo. Entonces valo al 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ya no soy yo, porque yo tiro a buscar las cosas de Yahuwah y el pecado que mora en la carne, porque 3 enemigos tenemos: el mundo, la carne y Hasatán. Entonces la carne nos lleva a cometer los pecados que nosotros no queremos cometer, pero los cometemos. Entonces dice el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta Torá. Halló una Torá, que el mal está en mí. O no es que él haya traído una Torá nueva, sino que él descubrió en la Torá que el mal estaba en él, no en el Torá. Porque según el hombre interior me deleito en el Torá de Yahuwah, ¿ve que sí? 23, pero veo otra Torá en mis miembros que me revela contra la ley, el Torá de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, al Torá de pecado que está en mis miembros. Entonces él reconoce que existen 2 Torás. Una que lo lleva a usted a salirse del mundo maligno de Satanás, que lo lleva a la bendición de Yahuwah, y otro que lo lleva a meterse dentro del mundo maligno de Satanás. Existen 2 Torás, es lo que él está diciendo, es la misma, pero existen 2 maneras de verla. Una que lo lleva al pecado y otra que lo lleva a la salvación. Entonces él grita, el 24, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Acuérdense de los gallinazos que estamos hablando ahorita. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo que van a venir los gallinazos y me van a comer de muerte? Entonces dice el 25 y termina diciendo, Todá Rabá Yahuwah. Así dice, por Yahoshua Hamashiach, el soberano. Así que yo mismo con la mente sirvo al Torah de Yahuwah, más con la carne al pecado. Entonces la solución de él es Yahuwah. Todá Rabá Yahuwah, quien me llevó a conocer a Yahoshua Hamashiach, para más adelante él dice en su palabra, el mismo, este hombre que estaba confuso aquí, dice en el libro de Corintios, capítulo 11, dice, ser imitadores de mí, como yo soy del Mochía. O sea que él ya había pasado los escalones que lo tenían atormentado, que no sabía a cuál Torah seguir, al Torah del pecado o a la Biblia del pecado, digámoslo de esa forma, o al Torah de Yahuwah, que lo lleva a reconocer que Yahoshua Hamashiach es el único que le puede sacar al otro lado. Pues aquí en la Reina Valera 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él dice que el Torah fue el que lo libró de la ley del pecado. Nadie más. Sí. El único que lo puede sacar a uno de aquí es mirando en las sendas antiguas, que fue lo que pasó con aquellos varones. Porque si usted ve los pecados que cometió el rey David, usted dice, no, yo no voy a cometer los pecados. Si usted ve los pecados que cometió el rey Salomón, oiga, Yahuwah le dio 700 esposas, ¿para qué más quería 300 más? Hizo 300 que adoraban a un dios llamado Moloch, y él mató a 300 hijos para que fueran sacrificados para Moloch. Entonces Yahuwah le dijo, ya no más, ya usted no merece vivir. Entonces, si ellos cometieron esos pecados, entonces yo tengo que usar esa Torá para ver el pecado que ellos cometieron, para yo no cometerlo, porque ella es la única que me abre los ojos a mí. En el pueblo de Israel, Israel que está ahorita en el Medio Oriente, el presidente es Benjamín Netanyahu, el libro de historia de ellos es el Torá. ¿Sabían ustedes eso? Ellos leen el Torá como el libro de historia del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que nosotros, que ellos no son el pueblo de Israel, lean el Torá para saber la referencia de su antepasados y nosotros teniéndola y sabiéndola manejar, teniendo la Ruach HaKodesh como nuestro guía para que nos abra los ojos, nunca la leemos? ¿Cómo es posible eso? Entonces, aquí hay un problema. Entonces, el problema no está allá, el problema está aquí. El problema no son ellos, el problema somos nosotros. Porque si nosotros estamos viendo todos los descarrabios
descalabros que comete el cristianismo, ¿cómo es posible que nosotros veamos eso y no nos salgamos? ¿Cómo es posible? Vemos y no sabemos cómo salir. Entonces hay algo que hay confuso dentro de mí, como dice Ralph Shaul, que reconozco que el Torah de Yahuwah me lleva a la salvación, a Yahoshua HaMashiach, pero el Torah del pecado me lleva, que es la carne mía, que me lleva al pecado de muerte. Entonces yo no sé qué hacer con eso, no sé dónde definirlo. Entonces él mismo dice, la única manera es seguir a Yahuwah, quien me presentó a Yahoshua HaMashiach para que yo fuera otra persona completamente diferente. Entonces Yahoshua dice en el libro de Corintios, dice, el mismo Rab Shaul lo dice a través de Yahoshua HaMashiach, dice, entonces el que está en Yahoshua, nueva criatura es, porque las cosas viejas, el cristianismo viejo pasó y las cosas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Yahuwah, quien nos reconcilió con Yahoshua HaMashiach para que nosotros dejemos de ser esa lacra de gente y empecemos a ser los Biná Israel que Yahuwah quería que nosotros fuésemos. ¿Entendieron? Preguntas. Aquí en el Perec 7 de Romilla, antes de que usted leyera todo lo que leyó del Pasuquín adelante, dice, entonces, ¿qué diremos? ¿La Torah es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino la Torah, porque tampoco por la Torah, conociera. por la Torah. Ajá, por la Torah, sí, porque tampoco conociera la codicia, si la Torah no dijera, no codiciarás. Ajá. Y aquí él está resaltando primeramente que por el Torah nosotros nos damos cuenta de nuestros pecados de cada uno. La Torah nos sirve para eso. El problema de ellos es que le pusieron esa palabra ley. Pero si usted va al Strong, oiga esto, voy a colocarlo aquí, que lo tengo aquí al frente mío. Lo voy a colocar ley. Para que usted se dé cuenta, usted que aquí tengo un testigo al lado mío. Le voy a poner ley aquí en el Strong. Ley. Ok, aquí sale la palabra ley. ¿Sí la ve? Ley. Sí. Ahora lo voy a espichar aquí. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice? Torah. Torah, miren aquí, miren aquí. La palabra ley, Torah, sí, Torah. ¿Sí ve? La Torah. Es la número H85-8451. Sí, la palabra ley en la escritura, en cualquier parte donde usted la vea, es la palabra Torah en hebreo. Pero como ellos quieren hacernos ver que no existe el Torah, sino que existe una ley como si fuera una ley humana que nos está llevando a nosotros cautivos al pecado, pues entonces nadie va a entender lo que Rab Shaul está diciendo cuando empieza el libro de Romanos capítulo 7:7, diciendo, ¿qué diremos pues? ¿El Torah es pecado? En ninguna manera, porque yo conocí el pecado, sino porque el Torah de Yahuwah me lo mostró que había pecado, y eso lo está desde el libro de Bereshit hasta el libro de Zacarías, está que es el pecado del pueblo de Israel. Ahora, si nosotros no somos el pueblo de Israel, entonces ahí estamos bien mal, porque seguimos siendo una iglesia desconocida, porque Yahuwah cuando vuelva en su segunda venida, nunca va a decir, iglesia, venga para acá, va a decir Natán, Efraín, Yahoset, Benjamín, Miriam, Yahudá. ¿Entiendes? Sencillo. Él nos va a cambiar el nombre, nos va a poner un nombre hebreo, porque somos hebreos, somos israelitas. ¿O no le dijo a Abraham eso? Le dijo que su descendencia sería como la arena de la mar y las estrellas del cielo, que no se podían contar. Nosotros somos incontables. El pueblo que está en Israel son 15 millones, son contables, o sea que no son el pueblo de Israel. Porque si son contables, si hay 15 millones, quiere decir que ellos no son el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no son contables, no se puede contar, porque estamos diseminados por todas partes del mundo. Somos para unos como una cucaracha, pero para Yahuwah somos los Biná Israel, los hijos de él. ¿Entienden? Sí. Y entonces, Rabino, ¿por qué habla de remanente el remanente es el poquito de los que van a querer conocer esta verdad. Es el poquito que está aquí. Porque el Torah se le dio para todo el mundo y se le dio para todos los pueblos, y a todo el mundo está hablando de esto, y los tiempos finales están para todos. Ahora quieren entrar,
ahí está la puerta abierta. Si no quieren entrar, entonces Yahuwah va a mandar a sus querubín a buscar a Pedro, a Jacinto, a Josefo, al que está en la calle, al marihuanero, al ratero, y al islam, y al católico, y a los que sí quieren entrar. ¿Entienden? Amén. Imagine que el caso de Efraín, nuestro More Efraín, que está en Miami. Imagine, no sé cómo fue que él hizo para conocerme, pero el día que nos conocimos, él solamente oyó hablar 2 o 3 palabras mías y ahí está pegado. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién hizo eso? Yo no pude hacer eso, que yo no tengo la capacidad de hacer eso, pero Yahuwah sí la tiene la capacidad, y por el ministerio de nosotros ha pasado muchísima gente, y ahí está Sergio Marín, está el rabino Rafael Ben Israel, y está Efraín, como cicles pegados que no se quieren despegar porque ellos saben que ahí está la verdad. Pero yo no los he convencido a ellos. El que los ha convencido a ellos es Yahuwah a través de las Ruach HaKodesh, que ellos se metieron a escudriñar el Torah y han visto que es verdad lo que se dice ahí. Bueno, usted lo estoy comprobando aquí, mire. A ver, sierva, ¿qué es la pregunta suya? Hable ahora o calle para siempre. Porque ya hay que ser duro con la gente. No, bajo las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Eso, Gálatas 3:10. Sí, busquémoslo. Gálatas 3:10. Pero aquí nos la puso bien. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley. A ver, ¿quién quiere explicar eso? Gálatas. Esto Rabino. A ver, hablen, a ver si están engañados o no. Gálatas 3:10. A ver, hablen, Gálatas 3:10, léanlo bien. Rabino, yo tengo entendido ¿Ah? que las obras de la ley son los mandamientos que establecieron en aquel tiempo los fariseos y todos los que estaban líderes en el tiempo de antes del Mesías. Habla de obras de la ley. Gálatas 3:6, ¿verdad, Rabino? No, 3:10. Pero aquí, el que está bajo las obras de la ley del pecado. Está hablando. Espere. A ver, alguien que me diga. Como usted dijo, Rabino, hay 2 leyes. El Rab Shaul también hablaba de la ley del pecado. Rabino, ¿Sí? son las obras de los mismos Kohanim, los que habían, los fariseos, todos esos que dedicaban a cuidar el Beit Hamidash, todos ellos fueron los que inventaron unas leyes. Por eso él dice que las obras de la ley, porque de la ley del Torah hicieron ellos sus leyes. Entonces, también por eso Yahushua los corregía, porque ellos tenían muchas costumbres que le dejaban. Perfecto. Usted dio en el blanco. Perfecto. Eso es lo que dice ahí. Vamos a leerlo ahora sí. Porque todos los que dependen de las obras, órdenes o mandamientos del Talmud. Ahí no dice del Torah. En la escritura dice ley, ¿no? Sí, aquí dice ley. Es que como estas. Es que las leyes de ellos son esas. Están bajo Alá. Ahí no dice otra palabra, dice Alá, porque la palabra Alá es maldición. Pues escrito está Alá, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el Talmud para hacerlas. Aquí dice en el libro de la ley. Hay 2 Talmud, el Talmud babilónico y el Talmud hecho en Jerusalén, el Talmud de Jerusalén. Este Talmud está hablando del Talmud de Babilonia. Entonces, el Talmud, las leyes de ellos, lo que dice el siervo es cierto. Una de las leyes de los judíos en el Talmud es que usted se tiene que lavar las manos antes de comer. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Sí, ok, perfecto. Eso es lo que dice el Talmud. ¿En qué parte del Torah dice eso? No hay. En ninguna. En ninguna parte. ¿Qué es lo que dicen los gobiernos? Por ejemplo, voy a hablar del gobierno colombiano, donde yo estoy ahorita. ¿Qué es lo que dice el gobierno colombiano con relación a la higiene personal? Que usted antes de comer se tiene que lavar las manos. Eso es una ley de los gobiernos o de la higiene personal de los seres humanos. Usted se tiene que bañar. Yo me baño todas las mañanas y si por la noche está haciendo calorcito, me baño por la noche. Eso es higiene personal. Pero en el Torah no dice nada de eso.
¿O sí dice alguna cosa de esas? No, En el Torá dice cómo se debe lavar los dientes. no. No, son leyes personales, leyes de aseo. En el Torá no dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero en un manual que venden en Colombia, el manual de no me acuerdo si se llama, a ver si Rafita me ayuda, en el manual de, usted me ayuda, el manual de, ay, ¿cómo se llama? El manual es un nombre de un hombre. Organización de Carreño. Exactamente. ¿Cómo es que se llama? ¿El manual qué? De Carreño. El manual de Carreño, perfecto, Carreño. sí. Perfecto, ese es el manual de Carreño. Le enseñan a uno a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso es educación, eso es una persona educada. Pero en el Torá nunca dice eso. En el Torá no habla de eso, porque son cosas que uno tiene que aprender fuera del Torá. En el Torá no dice cómo manejar un carro. En el Torá no dice cómo manejar un avión. En el Torá no dice cómo manejar una moto. Entonces hay leyes de leyes, de leyes, de leyes, de leyes. Pero aquí, en el libro de Gálatas, capítulo 3, 10, está hablando de esas leyes que ellos han puesto a los hombres cuando le dijeron a Yahoshua, hey, Yahoshua, ¿por qué sus talmidín están cogiendo trigo en el Yom Shabbat? ¿Ustedes qué creen que él les dijo? ¿Es legal coger trigo en el Yom Shabbat? ¿Es legal, sí o no? Dígame, sí o no, no me echen cuento, sí o no. No. No es legal. Pero es que ellos estaban cogiendo trigo en el Shabbat de los judíos, en el Shabbat del viernes para el sábado, no en el Shabbat, no es que nosotros hacemos el Shabbat solar, lunar, estelar. Entonces Yahoshua se muere la risa. ¿Y en qué parte dice que ellos no pueden coger las espigas? Si hoy es el Shabbat de ustedes, no es el Shabbat de nosotros. Claro, Lógico. Y así son todas las cosas por el estilo. ¿Quién les dijo a los judíos, a los cristianos que el domingo es el día de reposo? Ellos se inventaron eso. Y los islámicos se inventaron el viernes, los judíos el sábado, los cristianos el domingo, los griegos el lunes y los maricas el jueves. Entonces, Rabino, yo pienso que puede haber mucha transversación aquí en esta carta, porque si usted continúa leyendo el verso 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios.